Estamos en el gimnasio Tucho Vélez del Club Unión de Empleados de Comercio. Agradecemos a Mercedes Mangudo, que es la presidente de esta institución, y al profesor Mariano Fortain. Eh, la idea de esta nota es que quede en claro que las cosas no salen por casualidad, sino por causalidad. Comercio, entre otras tantas actividades, desde hace muchos años, ya el profesor Mariano les va a contar desde cuándo y cómo se gestó, creó una escuela de básquet. Esa escuela de básquet hizo, entre otras tantísimas cosas, y porque es lo más relevante y es por lo que ustedes más conocen, tener hoy un jugador, casi podemos decir a nivel mundial, porque ya está en la selección argentina, porque juega en la Liga Nacional de Básquet, es Alex Negrete, pero hay muchos otros chicos que están triunfando y jugando en un alto nivel. Gracias Mercedes por atendernos, por recibirnos y por permitirnos reflejar esto que ha hecho Comercio durante tantos años. Hola, buenos días y no, gracias a vos porque también esto a nosotros nos hace muy bien que la gente se acerque a las actividades que se hacen en el club y que conozcan un poco más de- de las actividades del interior y de la historia, por ejemplo en este caso del básquet. Mariano, bueno, muchas gracias. En un primer momento aceptaste esta nota. Eh, Creo que es necesaria como para arrancar una serie de notas que tenemos prevista de hablar de este tipo de cosas. Gracias y bueno, contanos un poco cómo nació esta linda idea. Bueno, empezó en el año 96, 1996. Yo recién recibido del profesorado de educación física, con muchas ganas de trabajar. Y bueno, me vine para acá, para Alvear de vuelta, había estudiado en Olavarría y resulta ser que cuando fuimos a tomar trabajo para las escuelas, no había nada de trabajo. Entonces, en un primer momento barajé la idea de irme del pueblo y bueno, en ese sentido mi mamá medio que me alentó a emprender alguna escuela de iniciación deportiva en algún lugar del pueblo. Entonces, bueno, empecé al mismo tiempo, yo programé arrancar con hockey, quedaba en el CEF, en forma privada, solicité el CEF y al mismo tiempo arranqué también con básquet acá, como dos emprendimientos diferentes. El primer día había 40 chicas en hockey y 4 chicos en básquet. Y al mes había 4 chicas en hockey y 40 en básquet. Entonces digo, bueno, vi que por ahí yo tenía más facilidad, inclinación por el básquet, que era un deporte que había jugado en la secundaria, en el instituto, y la verdad que me gustaba mucho. Y arranqué así. Bueno, el inicio fue venir al club, hablar con la comisión directiva. En ese momento estaba Lito Anido de presidente y acompañado por varias personas, algunos que conozco, Elda de Pietri, que recuerdo, Gaby Sivero, Rubén Fondado, estaba el gringo Di Masi también. Bueno, y me dijeron que pasara la semana siguiente a presentar un proyecto, armé el proyecto en casa y arranqué con... Me dijeron, bueno, tenés una bolsa de pelotas, el gimnasio a tu disposición. eh, y entonces, bueno, había unos tableros de básquet que se colgaban, de mini básquet, que se colgaban de los otros tableros principales, que eran de madera en ese momento. El piso era de cemento. Estaban los tableros y las pelotas. Y los chicos que empezaron a llegar. El primer año trabajé todo con varoncitos, con chicos con categorías masculinas. Fui armando los grupos. Al principio, al ser tan pocos chicos, había chicos de diferentes edades que jugaban juntos y a medida que se iban sumando más chicos, empecé a separar por categorías, a armar distintos horarios. En ese tiempo fui pintor, a arreglar cosas que no sabía cómo arreglarlas, tuve que reparar pelotas y bueno, fue como tuve que aprender muchas cosas al mismo tiempo que no están ligadas sí o sí a la profesión de educación física, pero que están cerquita porque tenés que resolver. Y bueno, de a poquitito se empezaron a acercar los papás y la gente del club empezó a ver con buenos ojos. Primero era como una prueba y después empezaron a ver que había chicos. Hicimos el primer encuentro como a los 2 meses de estar trabajando. Hicimos el primer encuentro con el CEF de Tapalqué.
con la categoría pre-mini y mini. Ese primer año también el CEF de acá empezó a participar en encuentros intercef con otros CEF de la región y como compartíamos el trabajo también participábamos ahí y bueno, fue de mucha motivación. Yo tenía expectativas muy altas y soy muy impaciente, sobre todo en esa época que era tan joven. Así que me costó, sobre todo, tuve que aprender a frenar mis impulsos, como profe, como entrenador, tratar de que la gente entendiera, tanto los chicos como las familias y la gente en general, las diferencias con el fútbol, bueno, un montón de cosas. También la impaciencia, darse cuenta que no se consigue, que el aprendizaje no es tan rápido ni tan lineal, a veces hay como mesetas y bueno, un montón de cosas que tuve que aprender y también tuve que aprender de básquet. Que parece alguna obviedad, pero sabía muy poquito de básquet, después me di cuenta que sabía muy poquito. Y bueno, empecé a ir a cursos, que en ese tiempo había que viajar para hacer cursos, así que viajé a Paraná, me acuerdo 3 años seguidos, había una clínica que duraba todo un fin de semana, que venían entrenadores de todo el mundo. Después empecé a hacer cursos con mis compañeros y me empecé a ser amigo de los otros entrenadores y profes de acá alrededor, sobre todo con Javier Román de Tapalqué. Y bueno, al segundo año habíamos terminado el primer año con 80 chicos, alrededor de 80 chicos, y al año siguiente agregamos las categorías femeninas. Del club empezaron a ayudarme porque en ese momento, al ser una de las pocas actividades privadas que había, era muy difícil convencer de que había que pagar para hacer deporte. Y eso también fue algo que me costó y el club me daba la cuota que yo les cobraba, me la daba toda, pero no pagaban, todas las familias no pagaban, algunos porque no podían también. Y los chicos seguían viniendo. Y del club generaron como un incentivo más, que ellos me pagaban también un poquito más. Entonces con eso reemplazábamos a los chicos y las chicas que no podían pagar. Bueno, fuimos transitando todo ese tiempo, año 97 ya habíamos participado en Juegos Bonaerenses, ya había anotado a los chicos en los Juegos Bonaerenses, nos comíamos unas goleadas tremendas, pero las ganas estaban intactas. Bueno, y así pasaron los 3 primeros años. En ese momento fue muy importante la ayuda de los papás. Los papás empezaron a ayudar, no eran muchos, pero ayudaban un montón. En las rifas, pudimos comprar camisetas, hubo sponsor que compraron. O sea, el club también se entusiasmó con la actividad y compraron un tablero electrónico que es diferente al que está ahora. Compraron más pelotas o sea, empezó. Sí, fue algo que yo estaba súper entusiasmado y con mi entusiasmo también era el entusiasmo de las familias también. En ese momento, hay que recordar, no había fútbol. Se había suspendido el fútbol de inferiores y no sé si el de primera también. En un momento como que se jugaron los tacos y un torneito nomás durante el año. Entonces, no había deporte para los chicos. No había deporte para los chicos, estaba el deporte del CEF, que sí se estaba compitiendo mucho en vóley, me acuerdo, y en handball, y en softball, pero después en el básquet no, y bueno, era una actividad que estaba buena. Y bueno, fuimos así atravesando los primeros años, y también Silvana, mi señora ahora, en ese momento éramos novios, venía muchos de los fines de semana que venía, me ayudaba también. O sea, me tuvo un aguante importante, porque pocas personas lo hacen así. Me acuerdo que se bajaba de un colectivo y a las 3 horas se subía a otro colectivo para acompañarme a donde fuéramos. Y viajamos un montón en esa época. No todos los fines de semana, pero hicimos muchos viajes. Y yo empecé a tener mucha gente conocida, también muchos profes conocidos. Saladillo, Roque Pérez, La Flores, 25 de Mayo, Bolívar, hasta Deró fuimos a jugar al básquet. O sea, era como un desafío a ver qué otro lugar, Azul, Rauch, o sea, y llegamos a jugar algún momento en Olavarría, pero partidos amistosos.
Y así fueron pasando los primeros años. Después Silvana empezó a trabajar con las nenas, se sumó Martín Fortain un tiempito con los varoncitos también. Ale Elgar también tuvo su paso por acá, un tiempo, un año creo que trabajó también Alejandro acá. Después, bueno, en el 2001 se sumó Bernardo Baroncini. Y bueno, con la llegada de Bernardo fue como, si había sido una explosión al principio, fue como otra explosión más ahí. Porque Bernardo pegó onda muy fácil con las chicas, que él tenía todas las categorías femeninas y yo me pude abocar más a los varones. Empezamos a hacer cosas en conjunto, empezamos a hablar de básquet y a aprender de básquet juntos. Fue una etapa tremenda. Y el progreso también, si bien nosotros siempre éramos impacientes, el progreso se dio muy rápido también, por ahí por la dedicación que le pusimos. Inventamos torneos internos para no tener que viajar siempre. A mí me acuerdo, había un torneo que le llamábamos la Copa Mundo Sport, que era un local que sponsoreaba. La Copa Mundo Sport lo hacíamos los viernes y era mixto. Y jugábamos en las canchitas atravesadas. Que las canchitas atravesadas también fue un invento nuestro porque antes estaba la cancha principal en la cancha de cemento. Y pusimos, cuando les conté la idea, el segundo o tercer año pusieron los tableros atravesados y eso hizo que mucha más cantidad de chicos pudieran jugar al mismo tiempo en las clases. Así que fueron un montón de cosas que pasaron. Por supuesto que ahora los recuerdos medio que se mezclan, pero... Y bueno, con Bernardo se sumaron todas las categorías femeninas y yo tenía todas las masculinas. Y así trabajamos del año 2001 hasta el 2009. Así. Y bueno, en ese transcurso ocurrieron las primeras clasificaciones a Mar del Plata por los Juegos Bonaerenses, con chicos que habían jugado de los 6 años. Pudimos hacer todo ese recorrido en forma no federada, en forma sin competencia, digamos, para explicarlo, la competencia lo que te da es el plus digamos, el complemento del entrenamiento. Vos entrenás, si competís, aplicás todo enseguida, todo lo que entrenaste lo podés aplicar. Y eso hace que el jugador o la jugadora mejore a otra velocidad y llegue hasta otro nivel en sus aprendizajes. Tengan otros incentivos, tengan otra motivación. La motivación es lo que los hace progresar, porque lo que vos le enseñás en el básquet no federado, si trabajás bien, y lo que se enseña en el básquet federado, básicamente lo mismo. Lo que pasa es que podés llegar un poco más lejos porque la motivación que tiene el nene o la nena que viene, o el adolescente o el adulto, es otra, y está más predispuesto a adquirir cosas nuevas porque las necesita para estar dentro de la cancha. Necesita picar mejor la pelota, necesita tener mejor porcentaje de gol, y eso lo lleva a la práctica extra basquetbolística. O sea, a la práctica en la casa, a poner el aro en la casa, a comprarse una pelota, a estar mucho tiempo en contacto con la pelota, a invitarse con los amigos a jugar, por ahí van a un playón y se ponen a jugar al básquet también ahí. Ese horario extra es el que hace mejorar muchísimo y es como el potrero en el fútbol. En ese sentido, eso es como en el potrero en el fútbol. Así que bueno, fuimos mejorando, clasificamos los primeros años, en el 2004 pudimos clasificar tanto Berna como yo con los equipos de femenino y masculino. Él clasificó también a los Juegos de Vita, me acuerdo que se hacía al mismo tiempo. Y a partir de ahí fueron todos los años. Logramos un mayor compromiso con los chicos y las chicas. Una vez que pasaban la categoría sub-13 se mantenían el resto de la adolescencia en general y bueno, fue una experiencia tremenda porque a la par que vos, no solamente en los basquetbolísticos, digamos, sino también conocí un montón de familias, de papás, de chicos que ahora son todos adultos, muchas veces tengo hasta los hijos de ellos dando clase ahora. Y bueno, nos unen un montón de recuerdos. Los primeros años, los primeros 4 o 5 años de trabajo, y por ahí un poquito más, hicimos campamento a fin de año. El campamento de básquet estaba. Y empezamos viajando a Necochea, después viajamos a Claromecó,
Y sí, 6, 7 años estuvimos haciendo ese viaje, era hasta el punto que hoy muchas veces cuando nos juntamos con esos chicos, hoy hombres y mujeres también, porque pudieron ir las chicas, muchas veces no se acuerdan de los partidos o de haber clasificado a Mar del Plata, se acuerdan de las cosas que pasaron en el campamento. Y por eso son cosas que te enseñan desde otro punto de vista y lazos que vos podés mantener a lo largo de los años. Por ejemplo, ahora tengo un grupo con que me junto a jugar al pádel y son todos ex jugadores de básquet de acá que me junto a jugar al pádel con ellos. Y te queda el trato para toda la vida después, en mi caso, que yo seguí viviendo acá y con cada uno de los chicos que nos encontramos tenemos recuerdos en común y cosas muy lindas. A mí en lo humano me hizo muy bien también. Mariano, te escucho atentamente y por lo que interpreto, los resultados en cuanto a la intención de la creación de la escuela se vieron bastante rápido porque creció rápido. Ahora, los resultados deportivos tardaron casi 8 años en llegar, ¿no? Y esto es lo que pretendo destacar con esta nota, ¿no? La perseverancia, la continuidad, el esfuerzo, el compromiso de la institución. Sí, totalmente, porque no siempre cuando en un club, en otro club no te bancan tanto, sería. ¿Sí? A nosotros vieron que había mucha cantidad de chicos, creo que que muchas familias se acercaron, que el trabajo estaba, que muchas veces perdimos finales también, no es que perdíamos todos los partidos del primer partido, pero todos los torneos del primer partido, pero se tardó mucho en dar esos resultados y tiene un porqué también, yo lo tengo claro. Y tiene que ver mucho conmigo. Yo lo que tendría que haber hecho el primer año que trabajé con básquet es haber hecho el curso de entrenador de básquet. Y elegí el camino difícil, digamos, porque el camino fácil es hacer el curso de entrenador, aprender dónde tenés que dar el acento, qué cosas tenés que trabajar en cada edad, cómo podés enseñarlo, qué otras alternativas tenés. Y ahí el camino se hubiera cortado tremendamente. Pero, digamos que la testarudez también es una de mis características y es la verdad, es la verdad. Después hubo chicos sí que tuvieron, se vivía, Alvear, creo que lo hablamos la otra vez, en eso somos muy exitistas. El argentino es exitista también, pero muchas veces cuando no se dan los resultados se busca en otro lado. O sea, no sé, jugaste un año al básquet. Acá, por ejemplo, los juegos bonaerenses son muy importantes en Alvear. Son como que es una vidriera para ver qué deporte funciona, cuál no. O sea, se muestra mucho. Es un momento único donde se visualiza porque justo se da que los medios periodísticos están muy presentes y pueden mostrarlo. Los chicos están lejos de su familia y la familia quiere saber de ellos. Digamos, se ilusionan con que salgan campeones. Entonces, el no clasificar a Mar del Plata era como que era un bajón muy grande también después. Y eso lo padecimos durante muchos años, inclusive algunos chicos también que con muchas condiciones no tuvieron la paciencia para seguir aprendiendo. Y eso hizo que por ahí se tardara tanto. Y en el caso mío, puntualmente, me faltaban aprender cosas. Hay muchas cosas para aprender de básquet, pero muchas, como de fútbol. Y si no lo jugaste competitivamente, si no fuiste un jugador federado, no alcanza con ser profe. Tenés que hacer el curso de entrenador. Entonces, yo creo que la capacitación en cualquiera de los órdenes de la vida hace que se logre ese plus que se necesita. Chicos con condiciones, en Alvear hay un montón. Y chicas con condiciones hay un montón. Tenemos muy buen material para trabajar, mucha calidad. Todavía los nenes juegan muchos en la calle, muchos en el potrero, se siguen trepando un árbol, andan en bicicleta. Comparado con una ciudad, eso es una gran ventaja en cuanto a la capacidad motriz de los chicos. Pero tenemos el otro problema, que como están mucho tiempo, se saben manejar solos, les cuesta mucho ser dirigidos.
en ese sentido les cuesta mucho ser dirigidos y por ahí es algo que por ahí cuesta. Y la disciplina, el trabajo permanente, eso hace la diferencia. Cuando el profe sabe. Fuiste, digamos, entrenador de básquet desde 1996, porque fuiste profesor de básquet. Sí. ¿Cuándo te convertiste en entrenador? ¿Cuándo fue que hiciste el curso? El curso lo hicimos en el año 2010 con Bernardo Bronzini, con la Colo Elgar y con Fede Merino. Íbamos los 4, ellos estaban estudiando todavía en Olavarría, y me acuerdo que íbamos en el auto de Berna o en el mío hasta Olavarría los sábados, una vez al mes más o menos, o cada 20 días. Hacíamos el curso y después los traíamos los chicos para acá para que estuvieran con la familia, a Fede, a la Colo. Un montón de veces fue así. Y ellos por ahí nos bancaban un poco allá, cuando había que almorzar íbamos a los departamentos de ellos. Y sí, pero antes había hecho un montón de cursos, pero los aprendizajes los recibís desorganizados. El curso de entrenador lo que te hace es organizarte los conocimientos y dar el acento en determinados aspectos que son claves. Por ejemplo, qué enseñar en cada edad, cómo hacer determinadas cosas en la competencia. Ahí tenía psicología también para poder ponerte un poco en el lugar del jugador y trabajaba mucho la parte de la motivación, de los incentivos, de cómo manejar las malas emociones dentro de la cancha de los jugadores y del entrenador también. O sea, es completo el curso de entrenador. El básquet argentino, la Confederación Argentina de Básquet tiene la ENEBA, que es la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquet, en todo el país. Es uno de los pocos deportes que está tan organizado en ese sentido, y vos para ser entrenador no tenés que, el costo económico no es tan grande. El de fútbol sí, es enorme, es caro el de entrenador de fútbol. El de vóley, por ejemplo, se hace un fin de semana o 3 fines de semana. Pero el básquet está reorganizado en ese sentido y eso es una gran ventaja. Y los entrenadores que vinieron después también fueron capacitándose. Estuvo Roberto Albo, que también hizo el curso de entrenador. Me acuerdo, Andrea Rodríguez hizo el curso de entrenador. Para Johnny Santía, Cami Romero, Juan Pablo Peralta hizo hasta el nivel 3 de entrenador. O sea, tiene la capacitación por ahí más alta hasta para poder dirigir en liga. Creo que hay después un plus más, pero cada nivel te habilita para distintas categorías. Por ejemplo, el nivel 1 hasta la categoría sub-13, el nivel 2 hasta todas las categorías formativas, y creo que primera a nivel local. Y el nivel 3 ya, digamos, el nivel de primera, pero torneo federal, sí, torneos nacionales. En fútbol lo tengo un poco más claro, pero en básquet, ¿cómo se detecta? Porque en fútbol todos sabemos que viene uno y va a jugar. En básquet, ¿cómo es? ¿Todo viene con el chico ya o todo se puede formar, digamos, como buen jugador? Hay un poco y un poco. Por supuesto que es más fácil si el nene o la nena que llega es talentoso. Si tiene facilidad para aprender, es más fácil. Pero también pasa que el que le es muy fácil aprender, después no desarrolla su carácter. Entonces, por eso el chico que es muy talentoso no es tan disciplinado. Porque para ser disciplinado tenés que tener carácter, tenés que tener convicción, tenés que saber enfrentarte al fracaso o a la frustración. Muchas veces pasa que cuando hay talento no hay capacidad en la frustración porque no está trabajada en el chico. Desde que aprende a caminar. El chico que se cayó muy poco cuando aprende a caminar no sabe lo que es caerse. Y cuando se cae es un problemón. Bueno, lo mismo pasa con el deporte. El chico que aprende rápido, nos ha pasado mucho acá en el club, aprenden rápido o son talentosos y acostumbrados a ser goleadores y que son muy, muy importantes en el equipo, cuando llega la adolescencia que se empareja el nivel, es un gran drama para los chicos. Igual con el que es precoz en físico, es alto de muy chico y tiene más fuerza y es más rápido que los compañeros, a los 15, 16 años es igual que todos.
Y eso es un problema que el profe tiene que ir acompañando a ese jugador y lo tiene que ir preparando para la etapa siguiente y explicándole qué le va a pasar. En cuanto a la pregunta tuya, es un poco y un poco. Yo he visto chicos que, por ejemplo, el caso de Alex Negrete, me acuerdo, iba a segundo o tercer grado de primaria y yo lo invité a jugar al club. Y lo tuve el primer año que vino acá y me acuerdo que siempre tuvo la misma capacidad Alex. Era mucha capacidad física desde chiquitito, o sea, muy saltarín, corredor, rápido. Se resaltaba entre los compañeros, pero tenía compañeros que eran medio como él también. Tenía un grupo de chicos, de compañeritos de la escuela muy hábil. Y los compañeros todos, Mateo Hernández, pero estaba Dylan Pereira, estaba Alexis de Martini, eran nenes con muchas condiciones físicas, era impresionante. Yo digo, mirá qué material que había en la escuela en ese momento. Y bueno, y algunos venían acá. Y un día el papá de Alex vino a buscarlo, estaba, me acuerdo, allá al lado del baño de varones, y Alex hacía entradas en bandeja en el arito del costado. Dice, papá, mirá cómo me sale la bandeja, le decía. Y Nino apoyado ahí, dice, vos podés creer, dice Mariano, que quiere jugar al básquet, yo quiero que juegue al fútbol, me decía. Y dice, ¿tiene condiciones? Sí, las condiciones las tiene, pero después hay que trabajarlas, le digo. Como diciendo, no es la única condición que tiene que tener un chico para que le vaya bien, no es tener talento. Después hay un montón de esfuerzo detrás, y de constancia, y de perseverancia, y de que tenga un entrenador que lo sepa llevar también. Y después he visto chicos que no tienen talento de nenes, vos ves que son más bien torpes, que muchas cosas no les salen, pero que después vienen y son los que vienen siempre y los que trabajan. Pero cuando ocurre el desarrollo sexual en el varón, a los 14, 15, 16 años, si ese desarrollo que impacta en todo el cuerpo es positivo, se transforma en otro jugador. Y en eso, así como lo nombré a Alex recién, lo voy a nombrar a Iván Quinn. Iván era un nene que se le escapaba la pelota cuando era chico, a 12 años. Estaba a la sombra de los compañeros, a la sombra de los compañeros. Estaba Frank, que resaltaba mucho, que el hijo de Mercedes resaltaba mucho en esa categoría. Iván era, igual que sus compañeros, venía siempre, pero entrenaba mucho. Me acuerdo, Juan Pablo siempre me contaba cómo entrena y cómo entrena. Y yo lo veía y digo, tiene pocas condiciones, pero cuando se desarrolló, se transformó en el jugador que es ahora. Entonces vos decís, muchas veces los papás, los profes mismos, decimos, no tiene las condiciones. Yo digo, y veo que muchos chicos son expulsados del deporte, expulsados entre comillas, desde chiquitos, porque no les sale. Enseguida no les sale. ¿Y el entrenador con quién se quiere quedar? Con el que le sale todo, fácil, rápido. Porque es más fácil trabajar con ese. Al otro lo tenés que motivar, lo tenés que acompañar, tenés que ponerle un poquito de extra, tenés que ir buscándole la vuelta para que siga jugando. Yo creo que el salto, como conclusión, digamos, el veredicto final lo tenés con la práctica y el desarrollo. Ahí es. La práctica y el desarrollo, las condiciones naturales, y por lo que pude escucharte en los dos que vos mencionaste, Quinn y Negrete, el objetivo que se proponen, el compromiso que tienen para entrenar. Sí, totalmente. Es muy difícil en un pueblo como Alvear. Acá hay un gran desafío que tenemos que vencer cada vez que entrenamos en un deporte que no es el más popular. Es lograr la convicción. Que los chicos sueñen con ese jugador que ven por la tele, que sueñen en convertirse en alguien como él, mejor. Siempre buscan un jugador de la NBA, o un jugador de la Liga Nacional, o un jugador de la selección argentina. Pero no todo el mundo ve básquet por la tele, si bien ahora está disponible para todos. No todo el mundo ve básquet, no en todas las casas se ve deporte. Y bueno, la televisión, las redes sociales, ahora sí está YouTube, que se puede ver mucho, se puede consumir por YouTube o por Instagram. Hay muchos reels, muchos videos cortitos donde se muestra y para el chico es más fácil ver
Cuando yo arranqué, en la tele pasaban un día a la semana Liga Nacional, a las 10 de la noche. O sea, entonces es muy difícil conseguir esa convicción, ese sueño, ese deseo de lograr algo. Eso es lo difícil. Cuando llegó, cuando hablaste con el papá, cuando mencionabas esto de Alex Negrete, ¿en algún momento ustedes dijeron, va a pasar esto con Alex, puede llegar? ¿Cuándo fue ese momento? Yo a Alex lo tuve un solo año, ese año solo. Después Juan Pablo Peralta lo tuvo desde último año de minibásquet, de premini, hasta los 17 años. Y siempre se vio que Alex resaltaba de los compañeros. Pero también es cierto que muchas veces un chico resalta dentro del equipo, pero cuando va con otros que juegan bien, no resalta tanto. Yo creo que en el caso de Alex, lo que se da es un conjunto de cosas. Él tiene una capacidad física diferente a la mayoría, porque tiene una zancada, una potencia física diferente, que ahora encima ha entrenado un montón, desde hace muchos años. Entonces, es algo bestial. Y después, aparte que tiene talento, tiene inteligencia y tiene un carácter especial también. Yo creo que ahí está la diferencia. Si vos juntás todas esas características, bueno, ahí se da. Y tiene que tener ganas de ser el jugador de básquet que es. Porque hay otros chicos a Canalvear que tienen igual talento, igual capacidad física o más que Alex, pero no tienen el deseo. Y ahí está el tema. Vos tenés que querer ser jugador de básquet y querer andar a los tumbos por todo el país o el mundo. Y digo a los tumbos porque muchas veces al principio, sobre todo cuando vas a los primeros clubes, las comodidades no existen. Vivís amuchado, a veces no hay agua caliente, a veces hace frío, a veces la comida no alcanza. No son fáciles los inicios, y después a medida que van progresando y que van consiguiendo mejores clubes y su nivel va mostrando que están para otro nivel, se van dando mejores condiciones. Mariano, volviendo a tu paso por la escuela de básquet, que fueron muchos años, ¿hasta cuándo? ¿Cómo fueron esas postas hasta el día de hoy, digamos? Bueno, arrancamos a jugar así, como les contaba, y después hicimos un primer torneo, me acuerdo, con Tapalqué, Rauch y Azul. Era un cuadrangular, ida y vuelta, se jugaba cada 15 días en la primera parte del año. Y bueno, fueron 2 o 3 años de intento, eso nos hizo ir mejorando. Pero jugábamos un partido cada 20 días, a veces cada 15, una vez al mes con los más chiquititos. O sea, el progreso era, hacíamos muchos encuentros acá internos. Eso, digamos, fue un básquet bien no federado. Fue el inicio. Después, en el año 2008, creo que fue, en el 2009. En el 2009, Saladillo... Bueno, después empezó a ir bien en los Juegos Bonaerenses y eso hizo otro salto. Sacamos medalla de oro en chicas y en varones, o sea, no es poca cosa. Y clasificábamos y éramos protagonistas. Cuando se dio todo ese nivel, digamos que dijimos, bueno, ¿estamos para un poco más? Lo charlábamos siempre con Bernat. Y con los papás también, era una charla en ese momento con los papás del club, como diciendo, ¿estamos para un poco más? ¿Estamos para enfrentar otra cosa? Los chicos me decían, ¿cómo es jugar en federados? Era una charla que se daba mucho con los chicos. Y me preguntaban por qué no podíamos jugar. Bueno, los costos eran altos. Y justo en el 2009 pasó que Saladillo, que estaba jugando en la liga de Chivilcoy de básquet, tiene diferencias muy grandes con la gente de Chivilcoy y se sale de la liga y nos propone participar a nivel regional, armar una liga, otra liga diferente. A nosotros nos era más accesible por las distancias. Bueno, en ese momento hicimos la competencia, se llamó Asociación de Básquet del Centro,
que bueno, en la primera etapa hay una etapa como que la Confederación Argentina de Básquet o la Federación de Provincia le da la posibilidad de ir armando poco a poco, digamos que es más promocional. Entonces el calendario de fecha no era tan rígido, no era necesario tener todas las categorías. Eran muchas cosas. Entonces, y nosotros veníamos con ese envión, con todas las categorías armadas, en varones. Nosotros me acuerdo que el primer año jugamos hasta sub-15, no pudimos completar sub-17, porque los chicos eligieron, no querían jugar. No querían jugar en no federado, querían jugar un juego bonaerense. Entonces, hasta sub-15 jugamos a nivel federado, entre comillas, y en sub-17 fue el último año que participamos en juegos bonaerenses, con sub-17. Creo que fue ese año y el 2009 y el 2010 creo que jugamos. Y nos hizo progresar mucho. Yo empecé a ir a ayudar justo fue en 2010, justo hicimos el curso de entrenador con Bernardo y los chicos, y empecé a ir a ayudar a Sebastián Saborido, que era el entrenador de Saladillo. Empezamos a hacer selecciones de la asociación. La Confederación Argentina tiene torneos que son los selectivos de cada asociación. Cada asociación de básquet, o sea, lo que es la liga, cada liga de básquet regional o local, hace un selectivo de cada una de las categorías y se enfrenta a los selectivos de las otras asociaciones a nivel provincial. El que gana el torneo provincial va a jugar el torneo nacional representando a la provincia de Buenos Aires. Eso está muy bueno porque el chico que tiene condiciones es visualizado desde temprana edad, desde los 13 años. Como le pasó a Nico Paternostro, por ejemplo, acá. A Alec Negrete también le pasó. Entonces, a los chicos se los visualiza, se los valora y terminan integrando, si son buenos, un torneo, porque el que gana puede reforzarse con el que pierde. Entonces, empezamos a jugar ese selectivo y yo iba a acompañar como asistente de Sebastián. Sebastián la tenía recontra clara, era muy competitivo, se había dedicado a ser entrenador de básquet. Y bueno, aprendimos un montón con él. Y a su vez empezamos a tener el roce de la competencia federada en esos selectivos. Eso nos hizo progresar y también enfrentar las primeras frustraciones con chicos que no sabían perder. Porque nos había ido tan bien que no estaban tan acostumbrados a perder los chicos. Era al revés que al principio. Al principio perdíamos y los chicos se habían hecho fuertes en perder y volvían a intentarlo. Y ahora que los chicos estaban jugando mucho mejor, se sentían mal con perder. Aunque parezca mentira. Y bueno, esa fue otra etapa. La Asociación de Básquet del Centro, que jugamos desde el 2009, 2010, 2011, y en el 2011 el barco empezó a crujir, ¿viste? Como que había tablas que estaban flojas. Y después nos dimos cuenta qué pasaba. La gente de Saladillo en ese momento, no toda la gente de Saladillo, sino los dirigentes del básquet de Saladillo en ese momento, no estaban tan interesados en el desarrollo a nivel regional. Ellos lo que querían era nutrirse de los jugadores que resaltaran en los otros clubes, como que querían que fuéramos todos como pequeños subsidiarios del club de ellos, digamos. Entonces, bueno, eso, más que la competencia empezó a fallar, empezaron a pasar cosas que no estaban buenas, había algún entrenador medio tramposo también, me acuerdo. No era fácil ir a jugar a algunas canchas. Entonces, en el 2012 hicimos el último intento, me acuerdo. Yo ya había dejado de trabajar en el 2011 y en el 2012 con Juan Pablo Peralta con los varones y Fede Merino con los varones y las chicas con el profe Bernardo, empezaron en la segunda parte del año a competir en la Asociación de Básquet de Olavarría, que ese fue el paso que faltaba. Y bueno, a raíz de ahí, todo lo que hicieron los profes, los dirigentes del club, que te digo que por ahí es una parte que hemos ignorado en toda la charla, pero que sin ellos no se puede hacer nada. Son tan importantes como el entrenador y como los chicos. O sea, los dirigentes, el entrenador o los entrenadores, los jugadores y las familias hacen como un trabajo en equipo que no se ve.
que no se ve en la cancha, pero que es vital, se ve en el día a día, se ve permanentemente. Se ve en un gimnasio que está preparado, se ve en juntar los fondos necesarios para poder enfrentar cualquier gasto, y que son muchísimos. Los gastos son muchísimos cuando competís. Viajes, camisetas, árbitros, pagar a la federación, a la asociación. Y aparte tenés que ir comprando material deportivo y tenés que ir actualizando y tenés que pagar los sueldos de los profes. O sea, cuando te pones a sumar, ¿o no, Merce? Merce por ahí está, ella es de las que trabaja en forma silenciosa, como la mayoría de los dirigentes, pero que es algo importantísimo. Y bueno, en ese paso, digamos, en el último escalón que dimos, fueron vitales, entrenadores que sabían, con experiencia, chicos que estaban motivados, que venían con mucho trabajo con profes que sabían, y un grupo de papás que estaban súper motivados y que eran una topadora. Digamos, esos fueron los pasos. Como una época de experimentación, una época de competencia no federada muy buena y positiva, y después sí, la competencia federada. Y bueno, y un día tuviste que tomar la decisión de alejarte, de dejarlo. No debe haber sido fácil, pero sé que sabés cómo siguió. Por eso te pregunto todo en una. Sí, en el fines del 2011 me ofrecen, yo ya había estado, digamos que hacía muchos años que estaba trabajando en el club, y yo necesitaba también trabajar en trabajos que por ahí me ayudaran más en lo económico, porque mis hijos iban creciendo, mi familia, empecé a ver que mis hijos, que yo quería que estudiaran, y que si seguía así iba a ser difícil. Tuve el ofrecimiento de la dirección de deportes, de ser director de deportes en ese momento, y bueno, acepté, y yo sabía que dejaba una parte importante no solamente de mi carrera profesional, no de mi carrera como profe y como entrenador, dejaba una parte importante de mi vida por todo lo que había dejado acá, pero seguí conectado porque mis hijos siguieron jugando al básquet. Y bueno, la verdad que lo vi desde otro punto de vista, y a través en mi paso como director de deportes, muchas veces vos tenés que explicar y mostrar con la gente que está a cargo de la municipalidad las dificultades que enfrenta, digamos, un club, pero no solamente un club, digamos, las dificultades que se enfrenta cualquier institución que quiera hacer en el deporte un paso más. Y bueno, gracias a Dios, en ese momento, con la gestión del intendente Alejandro Celillo, se pudo apoyar a todo el deporte adolescente e infantil. Ese era el punto, era apoyar el deporte adolescente e infantil. Y tanto los chicos del fútbol, como los del básquet, como los chicos de atletismo, como los chicos del CEF, y todos los deportes que fueron apareciendo después, fueron apoyados, no en su totalidad. En algunos deportes sí, que eran municipales, sí se apoyaron en su totalidad, o en un casi 100% diría, pero en los deportes que eran de los clubes, se apoyaban el 50% de los viajes. Y eso hizo que fuera posible todo. Me acuerdo con el CEF, viajábamos a jugar al vóley, viajábamos a jugar al handball, con la gente del club, los chicos y las chicas tenían la posibilidad de un viaje gratis al mes, que también se lo cobraba el club, porque había que hacer frente al otro viaje. Entonces, pero la municipalidad apoyaba con eso. Y los chicos del atletismo viajaron por todo el país, o sea, estuvo buenísimo. O sea, tuve la experiencia de ver que se podía. Cuando eso se entiende desde el ámbito oficial como una inversión y no como un gasto, las cosas funcionan. Totalmente, porque hace posible dos cosas. Yo te voy a decir, hace posible un Alex Negrete
y hace posible que haya chicos que hayan jugado durante toda su adolescencia y hoy sigan jugando. Y no solamente con el básquet, con el vóley, con el fútbol. ¿Cuántas categorías de fútbol hay ahora participando? Tres clubes con las categorías inferiores. Eso en Alvear, para competir a nivel regional, nunca pasó. Y eso yo creo que cada cosa buena que va pasando deja abierta la puerta para que siga ocurriendo. Porque una vez que digamos que se contamina positivamente, una vez que se ve que es posible, todos los papás que tienen nenes sueñan que también le toque a su hijo y también apoyan y empujan un poco por ahí. ¿Sabés qué, Mariano? Me desvío un segundito nomás de la historia de la escuela de básquet, porque se me ocurre preguntarte a vos con toda tu experiencia sobre la importancia que tienen o no la formación de las escuelas municipales de algún deporte que no está organizado, como el básquet, como el fútbol, digamos. Softball, vóley, se me ocurren, por llamarlo de alguna otra manera, por mencionar algunos que han tenido ya éxitos a nivel provincial en los Juegos Bonaerenses. ¿Cuál es la importancia que tienen o no la tienen? La importancia que tienen en el municipio, nosotros los profes, yo también trabajo en la dirección de deporte, soy profe, y yo creo que tiene mucho que ver con las ganas del profe, con la llegada que tenga con los chicos y las chicas, con los saberes con los que cuente el profe, con la infraestructura deportiva que haya como para poder entrenar, porque convengamos que, por ejemplo, si queremos innovar en un deporte como bádminton, por ejemplo, y queremos hacer la escuela municipal de bádminton, primero hay que conseguir todos los elementos y contar con un lugar. Bueno, tiene que darse un montón de cosas. Y después es la constancia. El esfuerzo, la constancia, detectar... Para el desarrollo de esos deportes, digo, es importante porque un club, acá hay pocos clubes deportivos, no van a poder dedicarse a la formación de escuelas de todos los deportes. En la que no lo haya y que se ha demostrado que los chicos están interesados en participar y que hay profes que están interesados en formarlos. Ahí. ¿Cuánto de importante es la creación de una escuela municipal? Que obviamente tiene que ser una decisión política. La importancia es innegable, o sea, es importante generar un espacio, si no lo hay en ningún otro lado, generar un espacio. Yo, y porque he sido parte de charlas, cuando el espacio ya está, y la gente de los clubes está trabajando, yo creo que el rol del Estado es apoyar. No en un 100%, no estoy de acuerdo con un 100%, porque los papás, la familia, ese trabajo también hace que se unan las dirigencias y que la dirigencia tenga un sentido de ser y los papás tengan un rol que cumplir. Tienen que apoyar. Pero después, la escuela municipal también tiene que tener padres ayudando y apoyando, ¿sí? Porque tiene que haber un compromiso familiar, no es solamente el esfuerzo de los chicos, del profe y el municipio. Ahora, por ahí los fondos tienen que ser destinados también desde el municipio, llegado el caso, ¿no es cierto? Y de alguna decisión, como vos decís, si vos abrís una escuela de un deporte, creo que tiene que haber un impulso